tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ya iba a decir buenas tardes, pero ¿sabes por qué? Porque hoy me levanté más tempranito. Entonces sí, ya siento como que ya me rindió demasiado el martes. Qué largo se hace el Ya que se día. acabe, ya que sea viernes. ¿Cómo están? Buenos días. Ya estamos aquí listísimos para comenzar el programa del día de hoy. Ya nada más estamos esperando que nos den entrada y comenzamos. Por el momento voy a compartir para que si me ven aquí compartiendo no se enojen con nosotros, por favor. Bueno, más conmigo, porque piensan que ignoro a mi queridísimo amigo Efraín Romo y a veces sí, pero aquí no. El día de hoy vamos a platicar de un tema bastante interesante, que es ventajas de ser víctima. ¿A quiénes nos gusta ser víctimas? ¿Y también los victimarios? ¿Les gusta ser victimario? Claro. ¿Sí lo disfrutan? Sí, es que acuérdate que te digo que siempre en todo eso se requiere de dos que enganchen, el dependiente, el codependiente, la víctima y el victimario, y así sucesivamente. Te requieres de tu contraparte, si no, no funciona. Ok. Bueno, pues entonces de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Les invito a que se queden con nosotros y participen. Mientras voy a compartir. Y ayúdenos también a compartir en sus redes sociales nuestro programa o las frases que tenemos en toda la semana, la reflexión del día de hoy ya. Vamos. Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí, ya listos para dar inicio con el programa del día de hoy. Estás escuchando tu programa Tiempo Compartido. Yo soy tu amigo, el psicólogo y tanatólogo Efraín Romo, en compañía de la licenciada Tali Delgado, transmitiendo como todos los martes y jueves a partir de las 10 de la mañana, aquí a través de la señal de EXA San Juan del Río, 99.1 de tu FM. Como siempre, ya sabes, con la mejor actitud, siempre siendo positivo, siempre transmitiendo mucha, muy buena vibra. Tali, buenos días. Hola, Efraín, ¿cómo estás? Muy buenos días y muy buenos días tengan todos ustedes. La verdad es que yo estoy muy bien, amanecí de maravilla. Excelente. Saludos tras el cristal a nuestro amigo John González, que como siempre nos está apoyando ahí en los controles. John, muchas gracias. Buenos días. Y muchas gracias a toda la producción que hace posible que nosotros estemos aquí transmitiendo totalmente en vivo para ustedes todos los martes y jueves a las 10 de la mañana. El día de hoy vamos a tener un temísima: ventajas de ser víctima. Ventajas de ser víctima, de hacernos las víctimas. El victimismo. La semana pasada que estuvimos platicando acerca de algunos hábitos tóxicos, veíamos cómo muchos de estos hábitos tóxicos los tienen las víctimas precisamente, y ofrecimos platicar acerca de las víctimas para cerrar un poco el círculo aquí en este tema que estamos hablando. Primero, entender muy bien esos hábitos tóxicos, pero también entender cómo ahí desde este hacernos las víctimas caemos en esos hábitos tóxicos, y ya lo decíamos la semana pasada, y esos hábitos tóxicos nos roban la felicidad, no nos dejan ser felices. Ok, pues bueno, entonces para entender por qué todos nos la pasamos por la vida siendo víctimas, entonces ya estamos viendo que tiene sus ventajas. Ventajas que le llamamos en psicología ventajas secundarias. ¿Sí? No es una ventaja primaria, y que en realidad, ya lo vamos a revisar también, de verdad es ventaja eso. Porque eso es parte de lo que la víctima cree, que eso es una ventaja, que está ganando, que le está yendo bien de esa forma, pero en realidad en el fondo no. Y sobre todo, y la principal, lo que decía ahorita, ¿eres feliz? ¿Eres feliz así? ¿Eres feliz con eso que haces? ¿Eres feliz con eso que piensas? Y seguramente no, entonces ya desde ahí no está ganando nada. Así es, Efraín. ¿Te parece si comenzamos con el saludo que nos das todos los martes y jueves? Claro que sí, y no solo los martes y jueves, todos los días. Pero que nuestros amigos nos escuchan solo martes y jueves, pero todos los días a través de nuestras redes sociales está ahí tu saludo. Es correcto, ahí en las redes sociales se encuentran estos saludos todos los días, en la reflexión que les comparto cada día, la frase poderosa, esta oración, recordar siempre a Dios, saludar siempre a Dios, que es algo que yo siempre les
les invito a que no salgas de tu casa sin saludar a Dios. Es correcto. El día de hoy, el saludo dice así. Hola, amigos y amigas, muy buenos, muy bendecidos días para todos. La gracia de Dios consiste en sentirnos merecedores del amor. Esto de la gracia, con frecuencia escuchamos eso de la gracia de Dios, estar en gracia y cosas así, pero entendemos realmente qué es la gracia y básicamente es esto que acabo de decir, sentirnos merecedores del amor. No solo del amor de Dios, del amor de toda la gente. Pero bueno, ya lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Así es. La frase poderosa del día de hoy dice así. La medida de tu amor propio está en función de cuánto te dañas a ti mismo, a ti misma. El día de ayer les compartí una frase que decía, la medida de tu autoestima está en función de cuánto permites que te dañen. Y hoy les digo, y la medida de tu amor propio está en función de cuánto te dañas tú mismo, tú misma. En realidad es una sola idea que se separa en dos. Darnos cuenta cómo para empezar la autoestima, el amor propio no es lo mismo y cómo desde nuestra baja autoestima nos dañan, permitimos que nos dañen. Y cómo desde nuestro bajo amor propio nos dañamos nosotros mismos. ¿Sí? Y entonces estas dos se complementan y entender. Y yo creo que en dos fresitas entendemos eso de la autoestima y el amor propio. Así es. ¿Ok? Muy bien. Ahí se las dejo, piénselo un poquito. Y la reflexión del día de hoy dice así. Cuando queremos ir a determinado lugar, lo primero que tenemos que hacer es tomar el camino que nos lleve hasta allá. Y no tendría sentido tomar cualquier camino. Tiene que ser el camino correcto. Así sucede también con la felicidad. Si tomamos el camino equivocado, nos sentiremos perdidos. Y cuando es el camino correcto, incluso hasta disfrutamos el camino. ¿Ok? Para empezar, y esto que decía ya desde hace muchos siglos el Buda, el Siddhartha Gautama, la felicidad es el camino. A través de la historia, muchos pensadores lo han descubierto y dicen, sí, es cierto, la felicidad no es un lugar, no es un estado, es el tránsito que nos lleva hasta allá. ¿Sí? O sea, el proceso, ¿no? El proceso, el camino. Y bueno, pero para llegar allá, o para tomar ese camino, hay que tomar el camino correcto, porque si tomo un camino equivocado, me voy a perder. Exacto. Y eso nos pasa a muchos y andamos perdidos en la vida, queriendo ser felices, pero resulta que andamos en el camino equivocado. Bueno, pero luego, a lo mejor y de pronto nos desviamos y luego podemos retomar, ¿no? Sí, claro, y eso ya lo comenté la otra vez. Decía, bueno, si me doy cuenta que voy en el camino y que este no era el camino que me llevaba a donde yo quería ir, tengo que corregir. Primero, pues me detengo en donde voy, hago un alto y después reviso mi mapa, reviso mis instrucciones, me regreso y vuelvo a tomar el camino correcto. Ahora sí. Y si hay por ahí algún atajo, tomo el atajo para llegar al camino correcto. Pero lo importante es ir en el camino correcto. Excelente, Efraín. Pues les dejo a nuestros amigos, nuestros contactos para que se comuniquen con nosotros y estén muy al pendientes porque próximamente traemos ahí nuevas cositas. Estamos trabajando, yo creo que ya les habíamos dicho, pues ya tiene un ratito, ¿no? Que les dijimos cuando iniciamos año. Pero seguimos trabajando, ustedes no se nos desesperen. Sin embargo, sí quiero que estén pendientes de nosotros y cualquier cosa que tengan alguna duda o que, no sé, cualquier cosa que se les venga a la mente que quieran preguntarnos y sepan que nosotros tenemos la respuesta, pregunten, ¿ok? 427-272-9912 y 427-191-9778. También les recuerdo que tenemos número aquí en cabina, seguramente ese ya se lo saben, 427-272-2664. Sí, creo que sí, lo dije bien. Excelente. Y nuestras redes sociales, búsquenos así como Efraín Romo en todas. Tenemos Facebook, Instagram, Twitter, Spotify. Bueno, en Spotify nos encuentran como Tiempo Compartido. Y en YouTube, en nuestro canal, también encuéntrenos así como Efraín Romo. Excelente. Hago una pequeña aclaración. Sí. Invitaste a nuestros amigos que se comuniquen con nosotros. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, dijiste, seguramente aquí tenemos la respuesta. Tal vez no. Tal vez no toda la respuesta, porque debemos admitir que no lo sabemos todo, pero que sí, cuando menos un punto de vista, una opinión, sí podrán. Bueno, es que dije que crean que nosotros podemos tener la respuesta. Pues tal vez algunas cosas, pero nadie lo sabe todo. Es correcto. ¿Sí? Y entonces no podemos pretender saberlo todo, y hago esa aclaración y me gusta ser muy honesto. Sin embargo, cuando menos un punto de vista, una opinión acerca de lo que nos preguntan, con todo gusto, sí, lo vamos a hacer.
Ok, y también para comentarles que en redes sociales, en Facebook, en Inbox específicamente, a veces nos tardamos un poquito en contestar. Sí les pediría que si ven que sí tardamos como, no sé, una semana, nos envíen un mensajito nuevamente insistiendo para contestarles, porque de pronto, de tantas personas que nos envían mensajes, se va bajando su conversación y a veces ya no alcanzamos a verlas, ¿ok? No lo vemos, es correcto. Muy bien, nos vamos a empezar a platicar acerca de esto de las víctimas. ¿Qué es esto de las víctimas? ¿Qué es una víctima? ¿Por qué le llamamos victimismo a este? Fíjate, no es un trastorno propiamente, aunque sí se puede clasificar dentro de algunos trastornos psicológicos. Ahorita vamos a ver eso. En sí mismo el victimismo no es un trastorno como tal, cuando menos no está clasificado así dentro del manual DSM-5, actualmente el DSM-5, en donde se regulan, digamos, todos estos síntomas para que se forme un trastorno. Entonces, no es un trastorno como tal, aunque sí puede formar parte de un trastorno, específicamente del trastorno que conocemos como paranoide, ¿sí? Porque una víctima generalmente es alguien muy paranoico, muy paranoide, que cree que todo el mundo le quiere hacer daño. Esta es una característica del paranoico o del paranoide, que cree que todos le quieren hacer daño, que lo andan vigilando, que lo andan viendo, que lo andan observando, etcétera, 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 que es muy propio a veces en las personas que padecen ansiedad, que sienten esto, que todo el mundo los observa, que todo el mundo le quiere hacer algo, que todo el mundo lo está, así como sospechoso siempre. Bueno, la víctima también siempre cree que todo el mundo le quiere hacer daño y que todo lo que están haciendo, diciendo, pensando es porque es contra ellos, es para ellos, es porque les van a hacer daño, es porque les están juzgando, es porque les están criticando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí cabe dentro de este trastorno paranoide, aunque propiamente el victimismo como tal no está clasificado, insisto, dentro del manual DSM-5 para el diagnóstico de trastornos psicológicos. Fíjate que, bueno, siempre comentamos que hay cosas que de pronto leemos en internet y justamente ayer me salía una parte de esto del victimismo que decía que las personas que son víctimas generalmente hacen muchos sacrificios antes de poder ser felices. El problema es que no están haciendo sacrificios. Lo que tiene la víctima es que sufre todas las cosas. Y es diferente al sacrificio. Acuérdate, yo sé que hay lo que hayas leído y ahorita que lo estabas diciendo, es que desafortunadamente hemos relacionado esa palabra sacrificio con sufrimiento. Ya hemos aclarado en otras ocasiones que sacrificio no es algo que nos haga sufrir. A veces sí implica cierto dolor, cierta pérdida, cierto daño, pero que en realidad es algo que nos hace gozar, no nos hace sufrir, porque sacrificio es hacer algo sagrado, hacer algo, las cosas, hacerlas sagradas. Entonces el sacrificio en sí mismo no nos hace sufrir. Sin embargo, la víctima sufre por todo, esa es la diferencia. Y a veces cree que está haciendo sacrificios, sí, así dicho de esta manera, cree que está haciendo sacrificios, cuando en realidad lo que está haciendo es decidir sufrir cada una de las cosas que vive, porque es lo que tiene la víctima. Cómo sufren, pobrecitos. Y de ahí el pobrecito sí es parte de lo que buscan en esta ganancia secundaria, es que alguien les tenga esa compasión, esa lástima, porque a veces no se dan cuenta que es inclusive lástima lo que están buscando o lo que están provocando. Ay, pobrecitos, sí es cierto. Ay, cómo sufre, ay, cómo le hacen daño, ay, ¿por qué todo el mundo le es así con él o con ella o con qué se trata? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aclaraba ahorita de inicio que, y viéndolo desde el enfoque psicológico, no es en sí mismo un trastorno que esté clasificado en el manual de DSM-5, sin embargo, sí cabe dentro del trastorno paranoide, que ya en algún momento hablaremos de estos trastornos, no propiamente que sea un paranoico, pero sí un paranoide, y creo que aquí entendemos la diferencia, y que cree que todo el mundo le quiere hacer daño. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Ahora, ¿qué es esto de ser víctima? ¿Qué es una víctima? Primero, y como en otras ocasiones, ya saben que me gusta irme a las etimologías, ¿no? Al latín, porque todo nuestro idioma prácticamente viene del latín. Desde el latín, la palabra víctima significa el vencido, ¿sí? El vencido o el que está destinado al sacrificio, ¿sí? O a ser sacrificado, vamos a decirlo para que se entienda mejor. El que está destinado a ser sacrificado o el vencido. Dentro de las guerras, las peleas, la víctima era el vencido del victimario o del vencedor, vamos a verlo así. Pero también esto, por ejemplo, se aplica a animales, por ejemplo, animalitos, y un animal, por ejemplo, es una víctima de alguien que lo va a sacrificar, tal vez para hacer alimento o por alguna razón, pero los animales también se les sacrifica, digamos, en ese sentido.
Entonces, víctima es primero el vencido. Vamos a entender y vamos a tomar esa palabra que es la que nos sirve a nosotros en la psicología. ¿Qué te parece si continuamos con el vencido después del corte y regresamos? Como siempre. 10 de la mañana con 15, vamos a nuestro primer corte y regresamos rápidamente, tiempo compartido con Efraín Ron. Sí, es que si lo dejo hablar ya no podemos ir a corte. Sí podemos, pero en otro momento. Oye, sí, tus audífonos, ¿por qué los míos? No, los míos tampoco no escuchan ¿Yo? nada. Sí, hola, buenos días. ¿Sí te escuchas? No. Vi que estás batalla es esto, pero yo creo que es el adaptador porque si le muevo ya hay un lugar donde sí se oye y de repente ya no se oye y así estoy batallando así como... Saluda, John. Te están viendo, John. Perdón, ¿cómo están? Dale. Mi lado. Sabemos que no te estás dando la espalda porque dicen, como dicen que los ángeles no dan la espalda. A ver. No, el mío es este. Pero tú sí te escuchas. Pues es que yo casi no lo pongo. Y ahorita que salí pero a ver, dinos si se escucha. Yo no lo estoy. Cuidado con el vaso. No, pues ahorita no. Está prendido. ¿No? Pues sí. No sé por qué. Porque no escucho nada. Me escucho a mí misma. Escuchas la voz de tu No, conciencia. solo escucho. No. No, de plano no se escucha. El amor lo es todo, dice Martín Paz. De hecho, sí. No somos nada sin amor. De hecho, también. Lo dice la No, Biblia, fíjate que no. Corintios 13. No. ¿Qué? Del 1 al 14. Qué No. devoto. ¿Crees que Ay, sea ya te eso? escuché. Yo ya escuché. ¿Bien? Sí, ya escucho. Yo no. Pues sería acá. Ahora es que también lo escucho. ¿Sigues escuchando ahí? No, ya no. ¿Ya no? Ya no. A ver ahí. Lo quitaste. Se me hace que... Así yo soy este. ¿Cuánto lo checamos en otro corte, va? ¿Sale? Es que no sé, se lo ve reportado. Ya escuchaba. Ya no. ¿Ya no? Ya le moviste, señor. Tiririririri. Y bien, ya estamos de regreso, 10 de la mañana con 18 minutos, continuamos con este tema maravilloso. Está muy bueno porque yo no sabía ni pensaba tampoco esta parte donde hubiese ventajas o algunas ventajas, como bien nos lo mencionaste al principio, secundarias del ser víctima. De ser víctima, ok. No, y sobre todo, y es muy interesante, un tema muy actual, muy presente, desafortunadamente en muchas personas, y que como lo decía desde el inicio, y lo decía desde el programa anterior, no nos permite ser felices, nos roba la felicidad de ser víctimas, pero que sin embargo es una conducta, un hábito tan tóxico en la gente, que esto también, le decía la semana pasada, también intoxica a otras personas, también causa daño a otras personas, y bueno, nos la vivimos mal, nos la pasamos mal, todo porque no nos damos cuenta que estamos siendo víctimas. Efraín, conforme lo que tuvimos en el tema de la semana pasada, ¿con eso mismo podemos identificar una persona que es víctima? Sí, en parte, digo porque no lo es todo, pero en parte sí, por supuesto. Sí, te decía ahorita al inicio, una víctima, una persona victimista, tiene muchos de esos hábitos tóxicos. No necesariamente quien tenga estos hábitos tóxicos necesariamente sea víctima, pero si no, una víctima sí tiene mucho, cuando menos varios de esos hábitos tóxicos. Entonces sí nos puede servir para empezar a identificar. Ok, regreso a lo que estaba diciendo. Entonces, víctima es el vencido, ¿sí? Significa el vencido desde el latín. Y recuerden que esa terminación ismo, cuando hablamos de victimismo, la terminación ismo, siempre que ven esa terminación ismo, se está refiriendo a una doctrina, a un sistema, a una escuela, déjame decirlo de esta forma, a un tipo de movimiento. Por ejemplo, si escuchas capitalismo, estamos hablando del sistema
o la doctrina del capital. Si escuchas el comunismo, estamos hablando de la teoría del sistema de lo común, del comunismo. Si escuchas cristianismo, estamos hablando del sistema de la doctrina cristiana. Este intervencionismo siempre va a significar sistema. Okay. Sistema, doctrina, escuela, movimiento, etcétera. Entonces, cuando hablamos de victimismo, es el sistema de víctima que una persona toma en su forma de vida, ¿sí? Así es su vida y así es su sistema de vida, como víctima. Para entender entonces ya desde aquí qué es una víctima, ¿sí? Okay. ¿Sí? O qué es el victimismo. Y dice el diccionario que una víctima es una persona o un animal que sufre un daño a causa de determinada acción o suceso, ¿sí? El que sufre un daño. Entonces la víctima siempre está sufriendo daños y ese es su sistema. Siempre se siente dañado por sí mismo o por otros. Okay. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos. Ok. Y entonces decía que esto del victimismo es toda una serie de patrones de comportamiento en donde una persona adopta un rol de víctima. Es la víctima, se siente víctima, se sabe víctima, se cree víctima, ¿sí? Ese es su rol de víctima, ¿sí? Y entonces, desde el enfoque psicológico, una víctima es una persona que va a sostener siempre esta actitud pasiva y evitativa ante todo, vamos, ¿sí? Vamos a explicar esto. Ante una situación, ante los problemas, ¿sí? Su actitud es pasiva y evitativa. ¿Y qué significa esto? Decíamos como parte de los hábitos tóxicos, hay personas que como hábito siempre culpan a los demás. Sí. ¿Sí? Ahí es donde la víctima se mantiene pasivo, o sea, no toma acción en su responsabilidad y se responsabiliza de cosas, lo va a evitar, ahí viene lo evitativo, ¿sí? Y es pasivo ante esto y entonces por eso los otros tienen que ser responsables o culpables porque yo no, yo me quedo quieto, yo estoy bien, yo no hago nada porque los otros son los que me quieren hacer, los otros son los culpables siempre de lo que me pasa a mí en mi vida. Y por ejemplo, ahí, ¿qué ventaja vería yo para mí como víctima? ¿Deslindarme de responsabilidad? Para empezar, me deslindo de responsabilidad, lo cual me evita tener que enfrentarlo, tener que resolverlo, ver las estrategias de solución, trabajar en eso, el esfuerzo que me representa el trabajo, el estar pensando, el estar tomando decisiones, me evita todo eso, ya desde que me quedo pasivo y dejo que el otro sea el culpable. Y al final, como estamos hablando, no necesariamente esto de ser la víctima y en esta parte que estamos hablando ahorita, no es que esté bien, o sea, ¿por qué no mejor si te responsabilizas de lo que estás haciendo? Claro, pero eso lo implica, primero decíamos, reconocer que soy responsable de aquello, pero y reconocer que soy responsable me implica mucho trabajo, sí, muchos cambios, mucho esfuerzo, reconocer mi culpa en lo que, y etcétera, etcétera. Entonces, no, una víctima prefiere no, por eso hablamos de que son pasivos y evitativos, así está bien, ¿sí? Es mejor que los demás sean culpables, porque así me funciona, ¿sí? Así resuelvo mis cosas. Okay. ¿Qué otra cosa? Hasta ahí, bueno, sí, espero que se vaya entendiendo. Voy entendiendo, sí. Y amigos, amigas que nos están escuchando, créanme que esto es muy, muy frecuente y tan frecuente, más de lo que se imaginan. Hay tantas personas víctimas que de verdad yo les invito a que si tienen dudas me pregunten, porque ojalá y pudiéramos concientizar esto y evitarlo, dejar de ser víctimas en la vida. ¿Cuál sería la contraparte, la contraposición de ser víctima? ¿Lo han pensado alguna vez? Porque está muy bien decir, ok, ya no seas víctima, ya no, déjate de ser víctima. Ok, ¿y entonces qué tengo que hacer? Responsable de mí. Responsable, en principio, responsable de mi vida, saber que soy dueño de mi vida y que yo tomo mis decisiones, que la felicidad es mi responsabilidad, y por otro lado esto me convierte en protagonista de mi vida. Yo soy quien decide, yo soy el que hago, yo soy el que vivo, decía, porque si no, de otra manera, no soy dueño de mi vida, y si no soy dueño de mi vida, ¿quién es el dueño de mi vida? ¿Los demás? O alguien en especial, porque a veces puede ser alguien. ¿Sí? Entonces darme cuenta de eso y convertirme en el protagonista de mi vida. Okay. ¿Sí? Vivir la vida que quiero vivir. Bien. Así de fácil. Así de fácil, exactamente. Ok. Entonces, fíjate, una decías ahorita, ¿y eso qué ventaja tiene, no? Vivírsela de esa forma. Decimos que en realidad en el fondo no hay tantas ventajas, es que lo vamos a ir viendo poco a poco, pero una de las consecuencias básicas o principales de esto de ser víctima es que las personas víctimas acaban teniendo una visión negativa de todo lo que pasa en la vida, de todo lo que les rodea, todo está mal,
¿sí? Todo está mal, todo está mal, la vida es así, y la vida es un sufrimiento y es un dolor. Esto me tocó vivir. ¿Te acuerdas que uno de los primeros hábitos que veíamos tóxicos era presente una visión negativa de la vida? Esto es parte de las víctimas, y desde ahí no voy a poder ver que nada vale la pena, no voy a poder ver la felicidad que está ahí esperando por mí, para mí, pero yo no puedo verlo porque todo lo veo negativo, todo lo veo oscuro, todo lo veo gris. Hasta aquí estamos bien. Hasta ahí está correcto. Entonces, esta es una de las primeras cosas, esa visión negativa que nos provoca. Obviamente que esa visión negativa nos causa mucho sufrimiento. ¿Sí? Nos hace sufrir. Y fíjate, parte de ser víctima también es que me siento indefenso ante eso. ¿Sí? Porque ¿sí? Estoy destinado al sacrificio, estoy destinado a ser vencido, al ser víctima, y entonces estoy indefenso ante la vida. Y así se sienten las víctimas, indefensos ante todo. ¿Sí? Que desde ahí y desde esta indefensión es donde prefieren tener esta actitud pasiva y evitativa, ¿sí? Porque creen que no pueden y que no van a poder. Oye, y esto de ser víctima también tiene que ver con el amor propio y estas cosas de las que hablamos al inicio. Claro, y como muchos de los trastornos, muchos de los trastornos que podemos ver ahí en el DSM-5, prácticamente todo viene de aquí, de la autoestima y el amor propio. Este hecho de tener una baja autoestima tiene tantas y más consecuencias de las que te puedes imaginar. No nada más es el mostrarme seguro o no seguro ante los demás, que los demás me vean esa seguridad, no me la vean. No se trata de eso. Eso es parte de, en realidad, los verdaderos problemas. Sí, obviamente, todo este tipo de situaciones habla de una persona con baja autoestima y bajo amor propio. No cree en sí mismo o en sí misma, no confía en sí mismo, no se ama lo suficiente y por supuesto no se siente suficientemente capaz ni merecedor o merecedora de ser amado por los demás, ni siquiera por sí mismo. Y a lo mejor en esta cuestión de hacerse el víctima trata de obtenerlo, por supuesto. Pero es más lo que se obtiene como lástima, ¿no? Que exacto. Amor o cariño. Sí, el apapacho, el consuelo, ay pobrecito, y ven, sí, que esa es una... obviamente, fíjate, es una forma de recibir el amor, o recibir cariño, o recibir afecto, ¿sí? Y que seguramente así lo aprendió en su infancia. Era la forma en que sus padres seguramente, o cuando menos la madre o alguno de los dos, le hacía sentir querido, haciéndole sentir lástima. Híjole, qué triste. Qué triste. Sí, y así que triste porque así no debería ser. Sí, entonces, aquí obviamente hay un pensamiento, un concepto distorsionado de las cosas. Eso no es amor. Pero muchas personas así aprenden. Fíjate, hay personas que aprenden a sentirse amados recibiendo de los demás, que es parte de las víctimas. Y entonces, te decía en un programa de la semana pasada, decía, hay personas, como parte también de estos hábitos tóxicos, los pedigueños, ¿te acuerdas que decía? El que pide y pide y quiere que les den y cree que todo el mundo lo tiene que dar. Pero esa es la forma en que se sienten queridos cuando alguien les da. ¿Sí? Vamos, pero fíjate esto. No se sienten capaces de generarlos por sí mismos. Necesita que alguien se los dé. A veces, y hay esos grados, porque esto va en grados también, acuérdate, hay quienes lo podrían recibir inclusive hasta como una dádiva, como una limosna, pero que creen que me deben recibirlo y que se sienten queridos y reconocidos así. Pero hay quienes tratando de salir de esto, por ejemplo, exacerban el ego y hacen uso de una falsa dignidad y pueden tratar de rechazar esto porque como que no, o sea, yo no voy a estar recibiendo limosnas de nadie, ¿no? O sea, cuando en el fondo es lo que quieren y es lo que están pidiendo, porque no saben otra forma de obtener las cosas, porque no solamente es obtener la ganancia y esto, sino te decía, porque así en la infancia, así fue como aprendieron a recibir también el cariño, el amor, el afecto, ¿sí? Y entonces cuando alguien les da, se sienten queridos. Sí, me queda claro, digo, cada que hablas intento como identificar tipos de personas que tengo a mi alrededor. No sé si esto es normal, o a lo mejor hasta propias actitudes, ¿no? Que luego... También, muchas pueden ser de nosotros mismos si no nos habíamos dado cuenta. Exacto. Y cuando ahorita, por ejemplo, mejor que les platico, dices, ay, eso me suena, ¿sí? O yo lo he visto, o yo lo he vivido. Exacto. Sí, o sea, ok, entonces... Pero sí queda claro, Muchas gracias. Ok, entonces te decía, esto de ser víctima o este victimismo
pues finalmente es un modo, es una forma, en realidad desadaptativa, de hacer frente a las dificultades y a los problemas de la vida, ¿sí? que la vida nos presenta. Aprendemos con esto, desde este ser víctimas, a influir en el comportamiento de los demás. ¿Sí? Desde esta actitud, desde esta conducta, influyo en el comportamiento de los demás. Ya nos tenemos que ir a un corte. Sí, rápidamente. Es muy rápido, Efraín. No estamos en el segundo y este es más largo, ¿no? Este es el más largo, pero yo quiero decirte que es corto para que no te sientas tan Estás mal. mentalizando. Sí, vámonos a un corte y regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estoy jugando con tu mente. Sí, ya sé, intentas. Uy, sí, siento un buen de calor. Ahorita sí yo sentí también. Sí, ¿verdad? Exactamente, ahorita dije, qué calor de ver se cierra aquí. Siento un buen de calor. Voy a ir rápido ya. Ándale, ve, sí, es justo el momento necesario para ir. Yo ya me exhibiste. A ver, amigos, platíquenos, cuéntenos cómo se vive en esta experiencia del victimario. ¿Ustedes son víctimas? ¿Han sido víctimas? ¿Les gusta ser las víctimas o los victimarios? Interesante. ¿A ti qué te gusta? ¿Ninguna de las anteriores? Todos ¿Tú sí hemos vives? pasado por eso. ¿Tú sí vives? No, todos hemos pasado por eso. Sí, ¿verdad? En algún momento. Está padre. Pero yo creo que, como bien nos lo ha dicho Efraín, ¿no? En exceso todo está mal. Entonces, habrá que tener cuidado hasta qué punto puede ser el victimario o la víctima, ¿no? ¿Cuánto podrías soportar como víctima? ¿Hasta dónde podrías llegar a ser como victimario? ¿Qué cosas no podrías llegar a ser? No sé. Escríbanos, amigos, y apóyenos con esta parte de compartir quejas, sugerencias, de compartir nuestros estados, nuestras publicaciones. Ahí andamos presentes todos los días tenemos el saludo de la mañana con Efraín Romo desde muy temprano, ahí anda. Tenemos imagencitas muy lindas, por cierto, con buenos mensajes para ponernos a analizar lo que hemos hecho con nuestra vida hasta el día de hoy. Ay, te voy a decir, ya vamos a entrar, espera, ya va a entrar, pero la canción. Hoy ando, sí amanecí como con buena actitud, pero ¿sabes qué? Que sí me duele mi cabecita. Me iré enferma. ¿Qué estás pensando? No, va. De más. No estoy pensando. No ¿Quién sabe? ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno, qué bueno. Es que todos sabemos que el café tiene sus efectos. Sí, claro. Y veníamos tomando café ya desde el camino y pues ya era tiempo. Sí, me gusta bien, qué bueno. Ya hacía falta. Por eso luego terminamos antes el programa o empezamos tardecito para poder decir unas cuantas sandeces. Ok. ¿Sí o no, Efraín? Fíjate, ahorita me quedé pensando ahorita que salí, que decía, lo cual es cierto, que parte de la estrategia de las víctimas es precisamente influir en el comportamiento de los otros para lograr lo que quieren, y ese que les den, esa compasión, esa lástima, ese bla bla bla, todo eso. Y decía yo, es que no se sienten capaces de generarlo por sí mismos, de hacerlo por sí mismos. Pero ahí hay algo que tenemos que aclarar. Ese no saberlo hacer, ese no saber, más bien es eso. Por supuesto que no se sienten capaces, porque no saben hacerlo. Para explicar esto, ¿a qué me refiero? Fíjate, me estaba acordando que hace tiempo tuve una paciente, jovencita, y tenía una niña pequeñita, ¿sí? Era mamá por primera vez,
Y entonces, bueno, quería educar y tenía mucho como miedo al mismo tiempo y mucha intención de educar muy bien a su hija. Y entonces ella tenía el problema de que era muy explosiva, se enojaba fácilmente. Y entonces 2, 3 veces llegó a consulta porque había peleado con su hija, pero el problema es obviamente que ella regañaba a la hija, le pegaba porque le explotaba, le ganaba. Y después se daba cuenta que era por algo sin razón. Y se sentía muy mal, culpable. Y decía, a ver, platícame, ¿qué trata? Dice, por ejemplo, esta última vez, dice, la estaba yo bañando, la iba a bañar, dice, y entonces, pues como, dice, a mí la bañaba con una jícara, ¿no? Y dice que cuando ella era niña también la bañaban con una jícara. Y entonces la bañaban como a ella la baña, ella aprendió a hacerlo así. Y ponerle primero el agua desde la cabeza, porque piensa uno, yo me acuerdo de esa etapa de con las jícaras, que tratas de aprovechar el agua que cubra todo el cuerpo. Así. Uy, luego te lo platico. Pero está interesante. Listísimo. ¿Ya? Sí, ¿verdad? Ya estamos de regreso, 10 de la mañana con 36 minutos. Continuamos con el tema, pero no sin antes felicitar a todos los que cumplen años el día de hoy. Tengo aquí algunos: a Fanny Arias, Leonardo Castañón, Margarita Becerril, Ana Ferrusca, Mirko Gallina, nos dice por aquí, a María Elisa Martínez Luis, y a todos aquellos que cumplen años en este maravilloso mes. Oye, por cierto, ya casi se acaba. Y qué rápido va pasando este año. El mes del amor dura bien poquito. Y el año también. Como el amor. Es como el amor. Ay, no es cierto, el amor dura mucho. Sí, toda la vida. Toda la vida. Toda la vida ahí está, que no lo sepamos. Aunque toda la vida me pase pensando en ti. Okay, decía, sí, saludos, felicitaciones para todos los que cumplen años el día de hoy. ¿Tenemos por ahí algunos comentarios? Sí, tengo mensajitos por acá. Tenemos a nuestro amigo Arman Granados, que nos dice, ay, ¿qué crees que se me...? Ah, aquí está, listo. Dice, las mejores parejas, las más hermosas son aquellas... Híjole, se me está cortando. Se está cortando, ¿verdad? A ver si yo lo tengo por acá. No lo veo. Si las mejores parejas, las más hermosas, son aquellas que por encima de ser matrimonio, novios o amantes, son amigos. Juegan, se pelean, se burlan del uno del otro, se muerden, se pellizcan, pero se aman de una manera que ninguna persona del mundo puede dudar. Amor no solo besos y sexo. Amor es cuidado, amor es cariño, amor es amistad. Muy buen día, saludos, un abrazo. Okay. Un abrazo, Arman. Bien bonito, romántico, y me gusta. Sí, está muy lindo, como siempre. Muchísimas gracias, Arman. Tenemos por acá a nuestro amigo Martín Paz, que nos saluda. Buen día, Tali y Efraín. El amor lo es todo. El amor lo es todo, así es, efectivamente. Y tenemos a nuestro amigo Monvera Montiel. Buen día, Tali y Efra. Fuiste víctima del café y yo te quería invitar a Veracruz, pero no me quiero sentir culpable de que andes corriendo. Bendiciones a las víctimas, victimarios. Fuera para... La calle, como dice la canción. Oye, café de Veracruz también, ¿no? Muy bueno. Y, hombre, pues ni modo que prefiero andar corriendo. Decía, recuerdo. Probarlo. Recuerdo un tío que decía, en algunas cosas le gustaba comer mucho. Y él siempre decía, perdono el mal que me provoca. No, perdono el mal que me causa por el placer que me provoca. Así. Entonces, lo que dice ahorita, tú invítame, tú no te fueres, yo le corro, no le hace. Pero perdono el mal que me causa por el placer que me provoca, ¿no? Así es. Ok, ¿qué más tenemos? Nos está mandando otro mensajito, Mon. Dice, el amor se acaba, dijo José José. Y el cuidado puede ser víctima de la traición y odio. Amar es hermoso para todos. Recuerden, y de verdad, desafortunadamente, y lo platicamos ahora que hablábamos frente del Día del Amor y la Amistad, y esa analogía que les hacía yo con esta historia de Shakespeare, ¿no? De Romeo y Julieta, que decía, ¿cómo nos han enseñado a confundir el amor, el verdadero amor con el romanticismo? Sí. Y entonces, cuando Josejo dice que el amor se acaba, no se acaba el amor, se acaba ese romanticismo, se acaba esa locura, se acaba todo eso que no es amor. El verdadero amor es para siempre, como nos dijo nuestro amigo Martín Paz. Ese no se acaba. Ese no se acaba. O sea, al contrario, crece, se multiplica. Ay, qué bello. Continuemos. Ok, recuerden que estamos hablando acerca de las víctimas, las ventajas de ser víctima, por qué las víctimas actúan como actúan. Y te decía ahorita en el corte, te hacía una aclaración, te decía, fíjate, si bien dije hace rato, una víctima no se siente capaz de generar, de ser responsable de sí mismo porque no se siente capaz de generar, de hacer sus cosas.
En realidad, y te estaba haciendo una aclaración ahorita, fuera del aire, te decía, lo que pasa es que no saben hacerlo. ¿Sí? Y te estaba platicando una historia que te decía, bueno, esta muchacha que no voy a platicar toda la historia, pero solo esta parte, fíjate. Ella empezaba a bañar a su hija desde la cabeza con una bandeja, con una jícara, porque así había aprendido ella, tratando de aprovechar el agua y de ahorrar agua. Sí. Pero la niña le decía, no, mamá, quiero primero los pies, que primero le bañaran los pies. Y la mamá decía, no, primero es la cabeza. Mamá, pero primero los pies. No, y de ahí empiezan a pelear, al grado que la mujer se enoja, explota, y hasta le pegó a la niña porque no quería bañarse primero por la cabeza. Y aquí esta analogía para entender, ves que no sabe hacerlo de otra forma. Ella aprendió que era primero desde la cabeza y así lo quiere hacer y siempre quiere hacer lo mismo. ¿Qué hubiera tenido de malo haber comenzado por los pies? Cuando menos en aquella ocasión. No sé, a lo mejor no le gustó a la niña, a lo mejor para no pelear, por lo que tú quieras, pero qué de malo hubiera tenido. A lo mejor se hubiera gastado un poco más de agua, no lo sé, pero a eso me refiero. Hacemos las cosas como las hacemos porque no sabemos hacerlas de otra manera, así fue como nos aprendimos, pero no nos damos la oportunidad de reflexionar un poco y pensar, bueno, ¿y qué pasa si la otra forma? O no va a pasar nada, o está bien, etcétera. Y cómo desde ahí reaccionamos. Aquí ya vino la reacción emocional de esta mujer y reaccionó de una manera violenta y después al rato vienen los arrepentimientos, la culpa, etcétera, etcétera. Así le pasa a las víctimas. Hacen lo que hacen porque así aprendieron a hacerlo y no saben, claro, desde ahí generarlo de otra forma. Y no tienen idea cómo se haría de otra forma. Lo que alguien que no es víctima, pues le queda muy claro decir, ¿qué dificultad tiene hacerte responsable de ti? Pues sí. Que es más, al contrario, ve todas las ventajas que tiene hacerte responsable de ti y de tu vida. Sin embargo, la víctima no lo puede ver así, ¿sí? Porque así no lo aprendió. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Para entender un poco, no estoy justificando a las víctimas, porque fíjate, no es una conducta que nos vaya a hacer un bien nunca, ¿sí? Siempre más. Pero si van a entender por qué lo hacen así, por qué podría parecer tan fácil cambiarlo, ¿por qué no lo cambian? Y estando en una relación, siendo yo siempre, o sea, no sé, siempre voy a buscar a alguien que sea claro, mi tu victimario complemento. siempre. Sí. Vas a complementar. Si eres dependiente, vas a buscar con quien sea tu codependiente. Lo necesitas. Porque también, y lo que decía ahorita, no solo necesitas desde tus patrones de conducta o de pensamiento o de creencias, lo necesitas porque es la forma en que te sabes sentir amada. ¿Sí? Así aprendiste a sentir el amor, aunque eso no es amor verdadero, pero así te la crees que te aman. ¿Sí me explico? O el violento, y aunque suene chistoso ese chiste, esa frase de siempre, pégame pero no me dejes, o si no me pegas no me amas. ¿Sí? A veces es cierto, o sea, ¿a quién le gusta que le peguen, que lo violentan? Sin embargo, hay una parte ahí donde la persona siente que el otro lo hace porque le ama de verdad. Sí, y ya cuando no lo hace, ya sientes que te está engañando con otro. Exacto, y si ya no te importa al grado que me estés peleando y me estés pegando, significa que andas con alguien más. Y entonces fíjate qué miedo. Que hay, obviamente, todo esto son pensamientos distorsionados. Hay una distorsión en la estructura de pensamiento, una distorsión cognitiva que se fue formando poco a poco a través del desarrollo y que hoy es difícil verlo de otra manera. A eso me refiero ahorita con las víctimas. Son así porque así aprendieron a verlo, así aprendieron a hacerlo y les cuesta trabajo ver que no es así. Y entonces será difícil que yo como víctima me dé cuenta que soy así. Pues así como tan difícil no. El problema es que tal vez nunca nos damos a la tarea de hacerlo. ¿Sí? Así como tan difícil no. Yo he tenido muchos pacientes, hombres y mujeres, que cuando lograron darse cuenta que estaban actuando como víctimas, que eran víctimas, decidieron ser protagonistas de su vida y cambiar todas estas conductas. Claro que es un proceso que no se da de la noche a la mañana, pero por supuesto que sí se puede. ¿De acuerdo? Ok. Y entonces te decía ahorita, entonces estas víctimas van siempre a tratar de influir en el comportamiento de los demás a través de llamar su atención, a través de buscar la ayuda, de pedir favores, de buscar la compañía, de generar la lástima, decíamos ahorita, o de generar simpatía hacia los otros, ¿sí? Hacernos apapachables, ¿sí? Y claro, y como a todos nos gusta apapachar o ser apapachados, pues ahí vamos a apapachar a la pobre víctima, porque además tenemos eso que también aprendimos ya como parte de nuestra cultura, a empatizar con las víctimas. ¿Sí? Siempre empatizamos con la víctima, aunque a veces la víctima no tenga razón. Pero es la víctima, pobrecita. Pobrecito.
Sí, me estoy proyectando, Efraín, pero mira, en lo que me sigo proyectando, vamos al siguiente corte y regresamos rápidamente, 10 de la mañana con ¿Ya tan 45. rápido? Sí, vamos rápido. Acabamos de regresar. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, ¿no? Sí. Sí, pues sí te entiendo. Y no, tú no te sientes tan víctima. Era lo que platicaba con Andy hace ratito. Pues yo creo que todos en algún momento hemos sido estado en un lado o en el otro. O en los dos, ¿no? Yo creo que todos tenemos, algún día en algún programa yo decía, bueno, sí, seguramente todos tenemos mucho de todo, porque forma parte de nuestra cultura, de nuestra educación, de etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en problema es cuando esto se queda ya como la forma de, como el sistema de vida. Sí, cuando ya, no sé, como que cuando ya lo identificaste posiblemente y toda la vida te lo llevas así, porque no quieres como cambiar, como que no te interesa, o no sé, es que era por eso que te preguntaba, o sea, ¿te das cuenta que eres víctima, que siempre te haces la víctima? ¿Sí te das cuenta? Vamos, así de manera como natural y espontánea, no, tal vez, y no dudo que haya quien tenga esa capacidad, pero no. Si te das cuenta, vamos, porque no todo es tan inconsciente como parece. Si bien es cierto, viene desde esa etapa inconsciente y lo hacemos y se genera de manera inconsciente, no es tan inconsciente como parece, porque sí me doy cuenta. Fíjate, te voy a platicar de un paciente que tuve que aprendió a ser víctima desde muy pequeño. Creció y precisamente se dio cuenta cómo generando esa lástima, esa empatía, ese sufrimiento, lograba la atención, el cariño de los demás. Y entonces me platicaba cuando se casó, tenía muchos problemas con su esposa, que lo hacía sufrir mucho, me acuerdo que me decía, y a veces lo hacía llorar. Ajá. Y se dio cuenta que cuando lloraba, su esposa se volvió más empática, y entonces como que, oye, a ver, perdóname, ya sabes. Y entonces en muchas ocasiones me platicaba que no lo hacía llorar, pero entonces la hacía que lloraba, ¿sí? Y que sin que se diera cuenta ella, hasta se echaba así salivita en los ojos, que se le mojara así, para que ella lo viera humedecido, y se hacía, y generarle la empatía. O sea, eso lo estaba haciendo conscientemente, ¿sí? Como víctima, pero sabía que eso le funcionaba. Wow, ¿Te das cuenta? qué enfermo. Ajá. Ay, qué extraño. Pues ya estamos aquí de regreso a 10 de la mañana con 47, lo que uno se entera detrás de micrófonos, ¿eh? Estamos hablando de esto mismo, del tema, porque a mí sí me surgen algunas dudas, que era lo que le preguntaba a nuestro psicólogo Efraín Romo, que si puedes darte cuenta de verdad, o toda la vida llevarte esta parte y vivir esta parte como víctima toda tu vida. Sí, toda la vida. Te le puedes decir toda la vida viviendo así. Te decía, y no, lo más normal no sería que la víctima se dé cuenta o tome conciencia espontáneamente, ¿sí? O sea, se puede dar cuenta de lo que está haciendo, pero que inclusive puede, a partir de darse cuenta de lo que hace, mejorar sus estrategias, ¿sí? Ampliar sus estrategias, pero no dejar de hacerlo, porque esa es la parte que no se da cuenta. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué me siento víctima? ¿Por qué me gusta ser víctima? Y te decía, porque es difícil que si yo he vivido toda la vida como víctima, pueda ver del otro lado que ser protagonista de mi vida me daría otras ventajas, pero eso no lo puedo ver porque no lo he vivido, no lo sé, lo desconozco. Esta es la parte que sí conozco y es la que vivo, y esta sí la sé manejar, porque así lo aprendí desde siempre. Entonces es difícil que hasta que algo les hace, les llama la atención, no sé, quiero pensarlo así. Imagínate que alguien que está escuchando este programa y ha vivido como víctima toda su vida, y ahorita algo que escuchó dice, ah, caray, eso me sonó a mí, y desde ahí le genera la inquietud, el deseo de saber más, de investigar. Y por ejemplo, alguien que vaya a algún taller y que se dé cuenta en el taller, decir, ah, caray, no me da cuenta que yo soy eso, ¿sí? Como ha sucedido, y vamos a empezar a tomar conciencia para en algún momento poder tomar la decisión de decir, no, ya, hasta aquí, no es así como yo hubiera querido vivir, no es así como quiero vivir, quiero otra vida, pero ahora me doy cuenta que me tengo que ser responsable y tengo que generarla. Sí. Sí, pero no es tan fácil que se den cuenta de la primera. ¿Sí? O sea, ¿sí? Okay. Vamos a dar algunas características presentes de conductas, de comportamientos de estas víctimas, para tratar de identificarnos. ¿Qué tal si yo estoy ahí y no me había dado cuenta? Sí, ¿no? A ver. Por ejemplo, yo lo decía ahorita esto, dar lástima, ¿sí? Como un método de llamar la atención.
así de cómo sufro, cómo me va mal, es que a mí no me entienden, es que... toda la gente me trata mal. O inclusive hasta cuando te narra sus cosas, lo hace de tal forma que te conmueva, que te duela. Que sufres con él. Que sufras también. Y ya, fíjate que ahorita recuerdo a alguien donde cada que habla, sufre. Lo ves y hasta tú mismo así lo ves y sufres. Y te dan ganas de llorar igual también, claro. Como él y así de... Sí. Te dan ganas de llorar también, te unes ahí estando, pues ya no es uno, ya son dos llorando. ¿No? Sí, vamos, sí, ese es un método muy general. Otros son personas que se quejan constantemente de todo, como te decía, nada está bien, nadie está bien, ¿sí? Y no se dan cuenta que tampoco ellos están bien. Sí. Ok, te decía, bueno, otro que ya lo dije ahorita, siempre tienden a pensar negativamente, tienden a pensar negativamente de las situaciones de la vida, de los demás, de las intenciones que tienen los otros. Si alguien, fíjate, inclusive esto, si alguien generosamente quiere ayudarles, ya están pensando que seguramente es por algo, negativamente, ¿sí? A ver, ¿qué está buscando? Seguramente me quiere engañar o me quiere chantajear por algo está haciendo esto. No pueden creer fácilmente que solo hay la buena intención de alguien que les quiere ayudar. Siempre el pensamiento es negativo. Si es debe ser por algo, ¿sí? ¿Cuál será su intención? Seguramente bla, ¿sí? Sí. Eso es algo muy general. Ok, con frecuencia y muy frecuentemente, muy inconscientemente también, utilizan el chantaje emocional, precisamente. Chantaje. Sí. ¿Cómo estoy? Sí, por supuesto, y no te importa. Ve lo que me estás haciendo. Y ya sé que no te importa, pero no le hace, pero seguramente algún día lo vamos a pagar. Bueno, ese tipo de frases que ya conocemos, ¿ok? Sí. El chantaje y la manipulación, obviamente. Chantaje y manipulación no es lo mismo que van de la mano, porque quien chantajea está manipulando. A veces podemos manipular sin necesidad de llegar al chantaje emocional. ¿Sí? Hago esta aclaración para distinguir un poco, pero hablamos así en general, chantaje emocional y manipulación. ¿Sí? Ya decíamos que si en algún momento se equivoca, comete un error, siempre va a buscar a quién culpar, o a la vida, o a las situaciones de la vida, incluso hasta a Dios, porque no sé por qué Dios se ha olvidado de mí, pero por supuesto nunca va a tomar responsabilidades. ¿Sí? Nunca. Y son personas que con frecuencia y desde culpar a los demás, entonces por lo tanto es muy difícil que un día reconozcan, me equivoqué, cometí un error, oye, discúlpame, o pedir perdón. Son personas que no saben pedir perdón ni disculpas porque, ¿de qué voy a pedir perdón, disculpas si yo no soy el culpable? Sí. Pero es el culpable, al contrario, pídeme disculpas. Así se toman esa actitud. Y de esos hay muchos que haciendo lo que hacen, todavía esperan que el otro pida disculpas. Y que a veces manipulan o chantajean para lograr que el otro se disculpe y que acepte la culpa que no tiene. De estos hay muchos también. Sí te creo. Sí te creo. Ok. Te decía, ante una problemática, ante los problemas de la vida, ante situaciones de la vida, mantienen una actitud pasiva y evitativa. No se responsabilizan, no toman acción, no resuelven. ¿Sí? Porque si resuelvo y entonces pues ahora de qué voy a hacer después. Sí, como el indito que tenía sus naranjas, pero si las vendió todas, después ¿qué va a hacer? ¿Después qué va a vender? ¿Sí? Aquí un poco lo mismo. En ese sentido, es muy común que no tengan sentimientos de culpabilidad, ¿sí? De arrepentimiento, de remordimiento, porque evitan sentir eso desde toda esta manipulación al culpar a los demás. ¿Sí? Y no es que en realidad de fondo no lo sientan, sino son estrategias para no sentirlo. Porque si sintieran, fíjate, ya una vez hablábamos del remordimiento y de la culpa, que la culpa no es más que ese sentimiento de remordimiento que sentimos cuando nos damos cuenta y aceptamos que nos equivocamos, que cometimos un error, que dañamos a alguien o que nos dañamos nosotros, y ese sentimiento de culpa se llama remordimiento. Y te decía, y el remordimiento no sirve porque desde ahí entonces yo puedo tomar la decisión, porque esto es un acto volitivo, arrepentirme. ¿Sí? Ok, no es lo mismo el remordimiento que el arrepentimiento, ¿sí? Una es la culpa que siento y otra puedo decidir arrepentirme, eso lo decido yo. Y si me arrepiento, entonces estoy decidiendo tratar de resarcir el daño que causé, reconocer mi falla, mi error, y en su caso pedir disculpas, pedir perdón. En ese consiste el arrepentimiento. Pero si me quedo solo en el remordimiento, solo voy a estar sintiendo la culpa. Y entonces, ya te decía que como no son capaces generalmente de pedir disculpas, pedir perdón, de reconocer su falta, entonces se quedan en el remordimiento. Pero para no sentir el remordimiento, ¿sí? Entonces tratan de evitarlo y aplanan sus sentimientos, sus emociones, y no lo sienten, ¿sí? Pasándoselo a los otros, culpando a los demás, haciendo responsable a los demás. De esa manera me quito lo mío.
Sí, me queda claro y entendido. De pronto no supe qué, pero ya lo entendí. Ajá. Ok. Fíjate, y de repente eso se llama insight. Sí, o me cayó el 20, dicen por ahí. Sí. De repente me cayó el 20. Oh, sí, sí. Así le pasa a los pacientes seguido, fíjate, que y de repente se quedan así como, sí, me quedé. Sí, no, y no nada más ahorita, por ejemplo. ¿Qué día estábamos hablando, no? Y te dije, sí es cierto. Bueno, así pasa. De eso se trata esto, ¿no? Como Okay, irnos dando cuenta, de eso se trata. Para que una vez que me dé cuenta, bueno, ¿qué vas a decidir hacer con eso? Sí. ¿Le sigues así o quieres cambiarlo? ¿Sí? Porque cada quien decide. Ahí sí, cada quien es personal. Ok, pero fíjate, ahorita hemos estado hablando de todas esas víctimas pobrecitas, en que todo les va mal, todo el mundo está contra ellos, todo el mundo le quiere hacer daño, etcétera. Pero hay víctimas también que para no mantenerse en esa actitud pasiva de solo el culpable es el otro, también hay quienes toman acción, pero toman acción en contrario y desde un sentido negativo, en donde, ok, como todo el mundo me daña y como todo el mundo me lo hace, me la debes y ahora me la pagas. ¿Sí? Son personas que también tienen mucho al desquite, a la venganza, desde lo que sienten, desde lo que creen, y como creen que el otro es culpable, buscan desquitarse y ahora me la debes. Y entonces se vuelven activos en ese sentido, dejan de ser pasivos. Y no se vuelven activos en resolver su situación, sino que ahora me la pagas, para que no me la hagas. ¿Sí? Y también esto hay que tener mucho cuidado porque aguas. ¿Sí? Una víctima a quien se la debas, La venganza no es buena, ¿eh? no, me queda claro que no. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta aquí se han entendido. Y ahorita, por ejemplo, ya vimos estos dos tipos de víctimas, ¿sí? El pasivo y el activo. ¿Sí? Pero tratar de entender su pensamiento, o sea, porque tampoco se trata, fíjate, de juzgarlos por juzgarlos, ¿sí? Se trata de entender un poco su comportamiento, o sea, no de justificarlo, ¿sí? Pero sí, tal vez, porque si yo soy quien me identifico como víctima, bueno, saber que puedo cambiar eso. Y si identifico a alguien como víctima, pues también saber qué tengo que hacer con eso. Y si hay manera de ayudarle o cuál sería lo mejor para mí ante una víctima. Porque también a veces de las víctimas hay que defendernos, fíjate. Cosa curiosa. Sí, resulta que es la víctima y me tengo que defender de eso. ¿Sí? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Y te decía entonces, y una víctima entonces a través de todos estos mecanismos va a adquirir cierto poder, cierto tipo de poder ante los demás, ¿sí? Y cierto tipo de ganancias secundarias. Esto le conviene. Vamos, fíjate. Cuando una víctima, por ejemplo, se aferra a su desgracia, déjame decirlo de esta forma. Cuando una víctima se aferra a su sufrimiento, o a sus carencias, porque muchas veces viene esto de las carencias, ¿sí? A una impulsividad, está funcionando, pero esto le sirve para algo. Vamos, voy a esto. Por ejemplo, hay muchas personas que les resulta imposible soltar el pasado y siguen sufriendo por su pasado. Pero ¿para qué les sirve sufrir por su pasado? Pues para nada. Sin embargo, para la víctima tiene sentido, porque fíjate, esto me ha pasado con algunos pacientes, que sí, la infancia fue difícil, a lo mejor personas que en la infancia fueron abusados, lastimados, pero pues que ya pasó y que dices, bueno, a lo mejor no has tenido la oportunidad de resolverlo, pero ya es momento de resolverlo, pero no quiero resolverlo, porque si lo resuelvo, ¿y ahora qué hago con esto? Ahora, ¿cómo logro la atención de los demás? ¿Cómo logro el cariño? ¿Cómo logro lo que esté logrando o haya logrado con esto? Y entonces no me comienzo a soltarlo, porque inclusive me decía una paciente un día, pero es que si suelto ese pasado y suelto todo eso, hoy en mi vida, me quedo sin nada, ya no tengo nada. Sí, entonces, ¿qué hago? Entonces, tengo que vivir. Y ahora, como que ahora, ¿de qué vivo? Ajá. ¿Sí me explico? ¿O qué le daré? Porque fíjate, de alguna forma, ese pasado, ese sufrimiento del pasado, le da cierto sentido a su vida. Cuando menos vivo para estar sufriendo el pasado. Y de esa manera también justificas a lo mejor algunas actitudes que tienes actualmente, ¿no? Claro, justificas y dices muy bien, porque como yo se los he hecho ver luego a los pacientes, le digo, mira, sí, se trata de que entiendas por qué haces lo que haces, que te des cuenta y lo entiendas para que puedas cambiarlo. Sin embargo, lo usan más en el sentido de justificarme. Pues sí, lo hago por esto, pero pues que no ves lo que me pasó. O sea, ¿tú crees que no tengo razón? Pues seguramente razón sí tuviste cuando menos en ese momento, pero hoy te sirve para algo. Hoy te sirve para algo seguir sufriendo eso.
pero esta parte es la que de repente no pueden, no quieren ver, porque les implicaría soltar aquello. Y qué bronca, ¿no? ¿Cómo? ¿Para qué lo suelto? ¿Ok? Ok, queda muy bien entendido. Efraín, ¿quieres decir algo más? Porque Ya se me acabó el tiempo. Sí, tienes Ok. un minuto. Bueno, nada más puntualizar esto que acabo de decir. Vamos a seguir hablando de esto, hablar más a detalle un poco más de estas ventajas, entender por qué nos quedamos ahí en ese rol, en ese papel de víctima, pero entender que típicamente el ser víctima es un mecanismo inconsciente, ¿sí? En ese sentido, y el ser inconsciente tiene mucha fuerza en nosotros, ¿sí? Y que nos es difícil reconocer. ¿Sí? Ya se ha quedado en nosotros, se ha anidado en nosotros y se ha convertido en nuestra forma de ser. Y es difícil de repente entonces darme cuenta. Y decía, pero que si estás dispuesta, esto puede cambiar y lograr hacerte responsable de tu vida y lograr la felicidad que sí quieres, que sí mereces y por la que tal vez nunca has luchado. O has luchado de manera equivocada. Tomaste el camino equivocado. Ese no era el correcto. Efraín, pues nos despedimos. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos que nos escucharon el día de hoy y a todos los que se conectaron a través de redes sociales también. Saluditos para Chelita Acosta que nos manda saludos. Entonces, yo me despido, soy Teli Delgado, pásenla súper chévere. Recuerden que el día jueves tienen una cita con nosotros, 10 de la mañana en puntito. Excelente, sí, también por acá como que se quedaban algunos mensajitos, pero bueno, es momento de despedirnos, no sin antes agradecerles, como siempre, por ser nuestros amigos, parte de nuestra vida, por todas las oportunidades que nos dan. Me despido, como siempre, mandándoles un abrazo con mucho cariño y también, como siempre, muchas, pero muchas bendiciones. Bye bye. ¿Le cae igual? Ah, sí, ya terminé. Ahí también, no me faltó ningún mensaje, no. Amigos, pues nos despedimos, muchísimas gracias, pásenla súper bien. Nos vemos y nos escuchamos el día jueves, 10 de la mañana. Próximo jueves. Bye bye.